andaba yo, muerto y perdido en el error. Tú me sacaste, me hiciste ver que solo en ti vida encontré. Nunca imaginé la vida fantástica que él tiene, y mejor no podía ser. Me levantaste, me diste fe. Sí, vida fantástica en ti hallamos, tu gracia, perdón y amor me han salvado. Oh, oh, oh. Cuán grande eres, Señor, tu gracia es sin igual. En ti hallamos, Dios, vida fantástica. Oh, Muchas bendiciones para todos. Gracias por estar una vez más aquí en Vida Fantástica TV. Es para nosotros siempre un honor estar allí en sus hogares cada fin de semana para que usted pueda pasar una hora fantástica. Estamos en vivo en Telecontacto Canal 57, cobertura nacional. También estamos transmitiendo allí en Facebook en JP Evangelismo para todo Centroamérica y el resto del mundo. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Estará con nosotros desde Costa Rica con un tema muy importante para nuestros hijos. Vamos a estar hablando sobre la espiritualidad de nuestros hijos. Así que no se pierda el tema importante que tenemos en el día de hoy, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos los padres que están presentes en el día de hoy. Agradecemos a Dios cada fin de semana porque nos permite llegar allí a sus hogares a través de esta planta televisora de Telecontacto Canal 57 y también a través de las redes sociales para que usted y yo siempre podamos disfrutar una hora fantástica, acercarnos cada día más a Dios. Y que recuerde que su toque de queda comienza hoy 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana aquí en Vida Fantástica TV. Vida Fantástica TV es para todo público, para niños, jóvenes y adultos, pero en el día de hoy yo le quiero pedir a todos los padres que están presentes que se quede allí, póngase cómodo, porque el tema de hoy es muy importante. Tenemos un pastor invitado donde vamos a estar hablando sobre la vida espiritual de nuestros hijos, sobre la disciplina, cómo hacerlo ahora en la cuarentena, cómo nuestra vida ha cambiado y cómo tenemos que seguir adelante influenciando la vida espiritual de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Así que este programa en el día de hoy es para usted, para que no se pierda esta hermosa oportunidad, y yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición para su vida. Así que recuerde, póngase cómodo para que pueda prestar atención a este tema que tenemos en el día de hoy, que es muy importante. Bien, tenemos un invitado especial, un pastor desde Costa Rica,
donde vamos a estar hablando hoy un tema muy importante sobre la vida espiritual de nuestros hijos, sobre la disciplina, algo que todo padre tiene que escuchar y ver en el día de hoy. Así que, señor director, sin más preámbulos, conectamos allí con nuestro pastor de Costa Rica. Así que vamos, señor director. Muy bien, seguimos aquí en Vida Fantástica TV. Gracias por estar con nosotros aquí en sintonía. Estamos en cobertura nacional República Dominicana y también estamos allí en Facebook Live, en JP Evangelismo en todo Centroamérica y Suramérica. Y esta mañana tenemos un tema muy importante para todos los padres que están presentes y también allí todo el público, ¿verdad? Vamos a hablar de la espiritualidad de nuestros hijos. Y justamente ahora que estamos algunos todavía viviendo allí en algunos países en pandemia, ¿verdad? Que nuestra vida ha cambiado. Y para eso tenemos un invitado especial. Tenemos un pastor desde Costa Rica. Está con nosotros el pastor Daniel Rojas. Buenos días, pastor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Dani? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Justo? Dios te bendiga grandemente. Un saludo a toda la audiencia que nos está viendo. Dios le bendiga enormemente. Para mí es un privilegio, para mí es un placer poder estar realmente, una bendición, poder compartir con todos ustedes el día de hoy, esperando que el Señor los esté bendiciendo en gran manera a cada uno de ustedes. Sí. Daniel, me dice producción, aunque tú estás viviendo en Costa Rica, pero tú eres de Argentina, ¿es correcto? Así es. Yo nací en Argentina, viví toda mi vida allá en Argentina, en el norte de Argentina. De ahí me fui a Palabra de Vida a estudiar allá en Buenos Aires, que es donde conocí a mi esposa. Mi esposa es de Costa Rica, entonces ella se vino para Costa Rica y yo me vine a buscarla a ella. Y cuando llego yo aquí a Costa Rica, pruebo la comida de Costa Rica y yo dije, me quedo aquí en Costa Rica, bueno, no hay razón para irnos de acá. No, y empezamos aquí a quedar, y eso fue hace 20 años atrás aproximadamente. Okay. Excelente, sí. Daniel, háblanos un poco, antes de entrar en el tema que tenemos en el día de hoy, háblanos un poco de tu ministerio allá en Costa Rica. Creo que estás trabajando, bueno, aparte de que eres pastor, trabajando con una organización. Entonces, háblanos un poco de tu ministerio. Hace 19 años, casi 20, cuando yo llego aquí a Costa Rica, al poco tiempo después, conocimos una organización de Estados Unidos que lo que hacía básicamente era traer grupos de viajes misioneros para poder ayudar diferentes iglesias. Empecé a trabajar con ellos. Y mi trabajo era básicamente encontrar aquellas iglesias donde ellos pudieran venir a ayudar, colaborar, trabajar. Y empezamos a trabajar con diferentes iglesias en Costa Rica y después en Latinoamérica. Y eso me llevó a mí a poder compartir con muchos pastores, ver la realidad de su ministerio, de sus trabajos, de sus prioridades, la visión de la iglesia, la carga pastoral, las dificultades como tal, ¿cierto? Y entonces el Señor empezó a poner una carga en nosotros para poder ser mucho más intencionales en nuestro trabajo para con la iglesia local. De esa manera, hace aproximadamente 5 o 6 años, decidimos con mi esposa dejar la organización con la que estábamos trabajando y fundar nuestra propia organización con base en Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde yo soy el presidente fundador de esta organización, y lleva por nombre Thrive Vision, que está en inglés obviamente. La palabra Thrive quiere decir crecer y la palabra Vision obviamente visión. Y entonces quiere decir como tal visión para crecer. Nuestro trabajo, nuestra mentalidad, la filosofía de nuestra organización es de que nosotros creemos enérgicamente que la iglesia local, y cuando digo iglesia local me refiero a cada uno de nosotros como iglesia, miembros de la iglesia local como tal, tenemos el llamado y la responsabilidad de ir más allá del evangelismo y el discipulado a beneficio de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, de los lugares y las comunidades donde se encuentran nuestras iglesias. Por esa razón, las 4 bases de nuestra organización es que nosotros queremos que las personas puedan crecer
Espiritualmente eso no se negocia, es nuestra base, lo que siempre queremos apuntar, pero queremos que crezcan espiritualmente, emocionalmente, académicamente y profesionalmente. Por esa razón, alguna de las ramas, por decirlo así, de nuestra organización es poder capacitar a pastores, entrenar iglesias, entrenar pastores con lo que es la visión de la iglesia. Muchas veces las iglesias no tienen un plan de acción. ¿Qué quiere decir? Muchas veces no hay una meta. Cuando uno pregunta cuál es la meta de aquí a 6 meses, de aquí a un año, a veces no hay. Entonces, trabajamos con ellos para entender cuál es el llamado de Dios a su ministerio y qué es lo que se quiere lograr en su iglesia, aparte del evangelismo y el discipulado. En otras palabras, hablando para qué el Señor plantó esa iglesia en esa comunidad, ¿cierto? Aparte de eso, también estamos desarrollando un proyecto de la construcción de un hospital y un centro educativo allá en Argentina, una escuela, un colegio, que van a ser el ministerio de una iglesia que se va a plantar también allá. Estamos involucrados en el deporte, donde tenemos un equipo en Ecuador, tenemos academias de fútbol en diferentes lados. Tenemos contactos también directos todavía con viajes misioneros, y en esto es contactos con iglesias y universidades en Estados Unidos, donde a través de un programa que tenemos podemos becar a chicos para ir a estudiar a Estados Unidos a través del deporte y a través de diferentes ramas también. Y recientemente, hace unos años atrás, nos sumamos a la lucha en contra del tráfico infantil, por lo cual fundamos nosotros aquí en Costa Rica una fundación que la meta es, obviamente, poder luchar en contra del tráfico infantil a través de 2 ramas. La primera es capacitar a las iglesias y las comunidades donde se encuentran esas iglesias para poder identificar lo que es abusos, ¿verdad? Diferentes tipos de abusos en los niños y en las niñas, al punto de llegar al poder reconocer e identificar algunos peligros potenciales en sus comunidades, lo cual puede llevar incluso a desatar el tráfico infantil. Les ayudamos a cómo poder identificar eso, los números que pueden llamar, cómo responder, cómo hacer, pero por sobre todo, cómo la iglesia puede estar en una forma activa velando por esta problemática en diferentes zonas. Y la otra parte que tenemos en nuestra fundación es la creación de un hogar de niños que lleva por nombre Estrellitas de Mar, ¿ok? Donde se le da albergue, donde recibimos nosotros. Todavía no lo hemos abierto y estamos en todo el papeleo, pero sabemos que el Señor nos va a abrir las puertas dentro de poco, nos falta muy poco, pero la intención es poder recibir a aquellos niños y niñas que han sido rescatados de la trata infantil, del tráfico infantil como tal. Tenemos conocimiento de que no hay muchos, y de hecho, después de averiguar intensamente, me doy cuenta de que no hay hogares de niños o fundaciones en Costa Rica y Centroamérica, incluso yéndonos un poco a lo que es Latinoamérica, que vela exclusivamente por los niños y niñas que son víctimas del tráfico infantil, donde se los inserta a un programa de reinserción social y que les da acompañamiento no solo hasta los 18 años, sino que hasta que salen de la universidad. Pero podemos hablar de eso más adelante también. Básicamente eso es lo que hacemos como organización. Sí, no, interesante, la verdad, es una bendición escuchar todo eso que están haciendo allí en Costa Rica. Y la verdad, bueno, hay cosas que yo no sabía que estaba haciendo con tu organización, y eso último que mencionaste, del tráfico infantil, eso es aterrador, la verdad. Totalmente. Tú puedes ver, bueno, en algunas redes sociales, algunos videos donde niños son raptados aquí en Dominicana, en otros países, y uno la verdad se queda frío, ¿no? Pues es increíble, ¿qué están pensando esas personas? Pero igual, ¿verdad? Aunque no es el tema que después lo vamos a tratar en otra ocasión, pero queremos recordarle a todos los padres, por favor, cuando estén allí afuera, ¿verdad? Cuidar a sus niños, no dejarlos solos, no confiar, porque tú sabes, Daniel, que los niños viven en un país de gigantes. Los niños no pueden defenderse, ¿verdad? Y eso está en todos los países de Latinoamérica, que en otro programa vamos a ahondar en cuanto a ese tema. Y también lo que tú mencionabas del deporte, ¿verdad? Del fútbol.
Aquí en Dominicana el fútbol está creciendo a paso lento, pero está creciendo, ¿verdad? Qué bueno, Sí. excelentísimo. Recién Dominicana. Eventualmente podemos tener alguna de nuestras academias también ahí. Mira, eso tenemos que orar por eso y hacer acá un encuentro intercultural de Costa Rica con Dominicana. Bueno, de hecho, la selección juvenil de Dominicana estuvo jugando con Costa Rica. No voy a mencionar el marcador ahora, ¿verdad? Pero sí, eso tenemos que hacerlo, Dani. Sí. Y como decía uno de tus pilares, ¿verdad? Sí. Es de crecimiento en tu organización. Tenemos aquí algunas preguntas para el tema que vamos a hablar en el día de hoy de la espiritualidad en nuestros hijos. Daniel, ¿quién es más responsable en el crecimiento espiritual de nuestros hijos? ¿Verdad? ¿La iglesia o los padres? Hay lugares, no es el tema ahora, ¿verdad? Pero hay lugares donde muchos padres envían a los niños a la iglesia y eso está bien. Eso está bien, ¿verdad? Pero ¿quién es responsable del crecimiento espiritual? ¿La iglesia o los padres? Mira, es una cadena de responsabilidad, se le puede decir. Yo considero, y volvemos de nuevo a parte de nuestro ministerio, o sea, al punto de nuestro ministerio, que es capacitar a la iglesia. Para responderte concretamente, la responsabilidad directa es de los padres, en primer lugar. Claro. Y la iglesia es un complemento a la espiritualidad y al crecimiento espiritual de los hijos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La iglesia puede y debe de tener ministerios con un propósito definido y una intencionalidad dirigida a lograr esos propósitos. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia como tal va a tener siempre ministerios infantiles, juveniles, ministerio de diferente, tiene que tenerlo la iglesia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A veces el problema es cuando la iglesia interpone o incluso muchas veces impone sus ministerios por encima de la responsabilidad de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva a que la iglesia asuma el rol que no le corresponde y que los padres no asuman el rol que sí les corresponde. Y es lo que decías vos. Muchas veces en una forma no mala, no es una intención mala, es una buena intención, simplemente considero que no está bien desarrollada. Muchas veces la iglesia invita a todos a que vengan a la iglesia y que la iglesia asume la responsabilidad de absolutamente todo. En este caso, la espiritualidad de los hijos. La iglesia le dice muchas veces a los padres, mándelo a la escuela dominical, que vayan a la escuela dominical para que aprendan de Dios. Sin embargo, eso le lleva muchas veces a los padres a descansar a que la iglesia lo va a hacer. Sin embargo, la mentalidad de la iglesia debería de ser muchas veces capacitar a los padres para que los padres asuman su responsabilidad para con sus hijos en la espiritualidad de los hijos, obviamente, y que la iglesia sea ese complemento a la espiritualidad de los hijos a través de un programa, material didáctico, muchas cosas, muchas herramientas hay ahí. Pero para entender bien, la responsabilidad directa es de los padres y la iglesia vela como complemento y obviamente tiene que entender muchas veces en hogares disfuncionales, en donde el papá es el cristiano o donde la mamá es la cristiana o donde tal vez ninguno de los dos sean los cristianos y el niño o la niña sea invitado por un tercero a la iglesia. Entonces, obviamente cada caso es diferente, pero en un hogar cristiano los padres son los responsables directamente. Sí, es correcto, sí. Daniel, todavía hay lugares, hay países que están en cuarentena, ¿verdad? Todavía nuestros hijos permanecen mucho tiempo en nuestros hogares, menos tiempo con los amiguitos allí afuera. Y bueno, yo creo que en el 2020 ya muchos de nosotros aprendió a vivir así y aprendió muchas cosas a convivir, ¿verdad? Más tiempo, pasando más tiempo con nuestros hijos, pero ¿qué podemos seguir haciendo para seguir influenciando la vida espiritual de nuestros hijos si todavía continuamos en cuarentena, pasando más tiempo? Bueno, nuestros hijos pasan más tiempo en nuestro hogar. ¿Qué podemos seguir haciendo? Algunas ideas.
Sí, hay que entender que cantidad no es calidad. ¿Okay? Claro. Entonces, el hecho que estemos compartiendo o el hecho que estemos encerrados, por decirlo de alguna manera, con nuestros hijos en la casa, no equivale que se está pasando más tiempo de calidad con los hijos. Muchas veces, y hemos llegado nosotros a ver cómo muchas veces se ha llegado a saturar tanto los hijos como los padres de esa extensa compañía, especialmente con los adolescentes, donde los adolescentes pasaban su mayor parte del tiempo en el colegio, en sus actividades, y ahora de repente están en la casa y muchas veces llegan a irritarse entre ellos. La primera semana estuvo fantástico y de ahí hacíamos algunas actividades, pero en esta cuarentena nos dijeron que eran 15 días y los 15 días pasaron a un mes, 3 meses y ahí estamos dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante es crear pequeñas rutinas con un fin práctico. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, no hay que hacer pasos gigantes, no hay que hacer cosas enormes para empezar. Leer un capítulo de la Biblia, de algún libro de la Biblia todas las noches o incluso una vez a la semana. ¿Okay? Lo ideal sería todas las noches antes de dormir, poder decir, bueno, vamos a leer Efesios, yo leo unos versículos, ustedes leen unos versículos, pero tal vez los padres, digamos, no tienen esa costumbre, porque muchas veces no es ganas. Hay que entender que muchas veces los mismos padres no se sienten capacitados para poder enseñarle la Biblia a sus hijos y en muchas ocasiones no han sido capacitados. Entonces, leer un capítulo de la Biblia o de algún libro de la Biblia, Filipenses, Efesios, libros que tal vez no sean muy complicados de interpretar, y tal vez ir leyendo un capítulo, sentarse con ellos y ver algún programa. Volvemos a la parte intencional. Pasa en esto, a veces dice, bueno, está el programa tuyo, ¿ok? Sale el hermano Justo, vayan, siéntense y véanlo. Y entonces los chicos van, se sienten y pretenden estar viendo el programa y de repente estaban jugando un videojuego, ¿me entendés? Entonces, ¿cuál es la parte de intencionalidad? Sentarse con ellos a ver el programa de su iglesia o algún ministerio como el tuyo que les aporte a ellos materiales para poder trabajar con esos chicos. Entonces, sentarme yo con ellos un momentito y estar ahí, hacerle preguntas sobre lo aprendido, ¿ok? ¿De qué se trataba eso? Pero volvemos a lo mismo, son cosas sencillas, incluso repasar algunos coritos de la iglesia, si el chico, si el niño o la niña tiene alguna capacidad, tal vez enseñarles algún instrumento, que desarrollen cosas de a poquito. Vamos a aprender esta cancioncita y vos la vas a tocar aquí, no sé, con la guitarra, vos con el teclado, vos con la pandereta, vamos con la mano, le damos con el timbre, como sea, ¿me entendés? Pero la intención es de poder ir creando rutinas pequeñitas sin llegar al punto de saturarnos de actividades, porque ¿qué pasa? Vamos a hacer en la mañana esto, y en la tarde aquello, y en la noche aquello, pero es una rutina que no es realista y que no se puede continuar. Tal vez la primera semana funcione, pero eventualmente no va a funcionar. Entonces es crear una rutina, y esa es la parte importante, una rutina, que sea rutina, que nosotros todos los miércoles en la tarde nos sentamos a poder leer un capítulo de la Biblia y entonces hacemos preguntas y los padres sin temor a no saber la respuesta. Porque pasa, a veces como padres tenemos que decir, vea corazón, no sé qué quiere decir eso en la Biblia, déjame que llamo al pastor, déjame que llame a alguien y te respondo. ¿Me entendés? Pero crear esa rutina todos los miércoles o el día que les sirva, hacer algo sencillito y algo que nos sirva incluso hasta después de la pandemia, de poder nosotros continuar con esa rutina. Entonces lo que yo les recomendaría sería eso, crear una rutina pequeña que sea práctica, donde podamos ir semanalmente con nuestros hijos y asumir esa responsabilidad. Excelente, muy buena idea, la verdad que sí. Daniel, aunque tú y yo somos bastante jóvenes todavía, nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Vos más que yo, tal vez. Pero cuando nosotros éramos niños, bueno, nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? ¿Tú piensas que esa debe ser la misma disciplina que nuestros hijos deben recibir el día de hoy, o los tiempos han cambiado, o tenemos que ajustarnos a los tiempos?
Mira, yo creo que volvemos a lo mismo, es un conjunto de cosas ahí. Si yo te contara a vos la disciplina que me dieron a mí, no se la Claro. recomiendo a ninguno, ¿me entendés? ¿Vos conocés lo que es parkour? ¿Sabés lo que es parkour, verdad? Aquellos que trepan edificios, que saltan de un Sí, edificio sí, a sí, otro. sí. No sé, no estoy seguro, pero yo creo que fui uno de los fundadores del parkour, ¿me entendés? Deporte Cuando- extremo también. Deporte extremo, cuando mi mamá Sí. me correteaba con una manguera a Ay, ay. mí y yo saltaba de un muro a otro hasta llegar al techo, ¿me entendés? Considero que los tiempos han cambiado, pero la disciplina debe de seguir siendo constante. Y cuando yo me refiero a disciplina, no me refiero a abuso físico. Seguro. Y cuando yo hablo de abuso físico, tenemos que entender qué es abuso físico y qué no es abuso físico, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que entender para empezar que todos nuestros hijos, para empezar que todos los niños son diferentes. Y en nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos son diferentes. Yo tengo gemelos, ¿ok? Y por más que nacieron juntos, que estuvieron juntos, que se criaron juntos, son muy diferentes ellos. ¿Me entienden? Y tengo una nena, también tenemos con mi esposo una nena menor, que es aún más diferente que ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entendamos esto. No debemos de disciplinar solo por disciplinar. Tenemos que nosotros buscar, modificar aquello que se quiere corregir. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos que empezar nosotros desde lo más leve, en amor, hasta llegar al punto de encontrar el método al cual nuestros hijos responden. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a poner de alguna manera. Muchas veces hay padres, hay madres que son muy coléricos, que son personas muy arrancadas, se podría decir, los cuales cuando van a disciplinar a sus hijos lo hacen en furia, lo hacen con mucho malestar en ese momento. Y entonces el primer método al cual acuden es al agarrar, lamentablemente, jalarle los pelos. Aquí jalo los pelos para acá y para allá, sin importar la humillación que se le vaya a causar a los hijos en público. Agarro y le doy con todo el paletazo y una cosa y por acá y por allá. Pero en realidad la pregunta es, ¿está eso, ese método de disciplina que estás utilizando, está modificando lo que querés corregir o simplemente le estás enseñando a tus hijos a no hacerlo delante tuyo? Claro. ¿Me entienden? Sí. Yo te digo, en mi caso, te voy a ser muy honesto, yo aprendí a cómo evadir que mi mamá o mi papá se diera cuenta de las cosas que yo hacía. ¿Me entendés? Para no afrontar aquel tipo de disciplina doloroso, pero ineficiente. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que primero entender que nuestros hijos es el regalo más grande que tenemos nosotros y nuestra responsabilidad con el Señor es poder enseñarles, formarles, y la disciplina es parte de eso, y la disciplina tengo que empezar a crearla en mi persona para yo de ahí en amor, bíblicamente, empezar a buscar cuál es el método de disciplina que funciona en cada uno de mis hijos. Con mis hijos gemelos hemos tenido en algunas ocasiones que buscarle preferiblemente no con la mano, pero con un instrumento, hacerle, porque ellos no respondían a menos de que realmente sientan un pequeño dolor en la nalga, que es que el Señor puso las nalgas bien carnosas para que ahí le demos, ¿verdad? Y así. Pero con mi nena no es necesario. Con mi nena, realmente hablándolo con ella es una criatura que se quebranta muy fácilmente, en el sentido de que cuando ella sabe y entiende que se ha equivocado y le llamamos la atención, ella inmediatamente rompe en llanto, en lágrima, y uno sabe que ya alcanzamos con ella el método que funciona con ella, es suficiente. ¿Para qué vamos a llegar y escalar a un punto innecesario con ella? Entonces, yo considero que más allá de los tiempos, más allá
de lo que sea, tenemos que conocer bien a cada uno de nuestros hijos y entender cuál es el método de disciplina que funciona en una forma efectiva con cada uno de ellos. Algunos será la disciplina física, otros será con prohibiciones sociales o juegos o videojuegos, otros serán con levantarle la voz, ¿me entendés? Pero tenemos que entender que no podemos nosotros como padres disciplinar cuando nosotros no somos disciplinados a la hora de disciplinar. Tenemos que nosotros siempre recordar lo siguiente justo, y en esto entra nuestra responsabilidad. Mis hijos, antes de ser mis hijos, son hijos de Dios. Y yo tengo que siempre recordar y pedirle sabiduría a Dios de que Él me guíe en cómo disciplinar a sus hijos. No vaya a ser que yo pierda el control en disciplinar a mis hijos y que el Padre Celestial me termine disciplinando a mí. Ahí sí está seria la cosa. ¿Cierto? Sí, muy bien. Dan, en la Biblia hay muchos versículos, ¿verdad?, que le van hablando a los padres. Solamente me gustaría preguntarte de uno. ¿Cuál sería la enseñanza de Proverbios capítulo 22 y el verso 6? Me gustaría que nos compartiera de ese versículo. Proverbio 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo muchas veces se ha llegado a espiritualizar solamente en el sentido de, muchas personas hablan, enséñale la Biblia a tus hijos. Sin embargo, entrando y entendiendo el concepto y el contexto y cómo los está afrontando este versículo, acá la palabra instruye nos lleva a nosotros a un concepto de formar integralmente a nuestros hijos, a formar en una forma entera, como tal. Cuerpo, ¿te acordás vos cuando nos enseñaba, cuando la Biblia nos habla acerca del Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, y cuando nos cuenta cómo Él estuvo y se quedó en el templo hablando con los maestros de la ley, claro, y aquellos se impresionaban de cómo el Señor hablaba con ellos? Jesús y María se asustaron, vinieron a buscarlo, y yo calculo que ahí se llevó un jaloncito de oreja también, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que el Señor crecía, ¿ok? Crecía, ¿te acordás cómo decía, verdad? Crecía en conocimiento, crecía en gracia para con los hombres, ¿ok? Y nosotros vemos que es un crecimiento integral. Cuando este versículo nos habla a nosotros, instruye al niño directamente a nosotros como padres, nos está entregando en nuestras manos, y como lo decía vos, hay un sinfín de versículos ahí, nos está entregando el Señor en nuestras manos la formación de nuestros hijos a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel social, a nivel académico, ¿me entendían? En todos los aspectos de la vida de nuestros hijos. Que volvemos a lo mismo, ¿verdad? A ver, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, voy a decirme cómo estamos con el tiempo, ¿ok? Un ejemplo muy sencillo. Yo me acuerdo en mi tiempo, a mí no me dejaban salir mal vestido de mi casa, que me peine, que salga bien vestido. Claro. ¿Por qué? Porque van a decir, y discúlpame la forma en la que lo voy a decir, en mi tiempo se decía, van a decir que no tiene mama. ¿Te acordás? Claro, sí, seguro. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? La forma en la que un niño o una niña se comporta es el reflejo de la disciplina de sus padres, de las prioridades de sus padres. Entonces, si vos ves a un niño, a una niña que está muy bien en el colegio, le va excelentísimo en las notas, pero las cosas y los asuntos bíblicos, espirituales y de la iglesia no tiene ningún interés, entonces no hay necesidad de hacer preguntas porque nos damos cuenta cuáles son las prioridades del hogar. ¿Me entienden? Entonces, este versículo nos enseña a nosotros a formar a nuestros hijos en forma integral, en todos los caminos del Señor, y la Biblia es mucho más que suficiente para enseñarnos los diferentes caminos y las prioridades que debemos de enseñarles a nuestros hijos. Excelente, sí.
Bien, estamos aquí en Vida Fantástica TV, estamos hablando con el pastor Daniel Rojas, trabajando allí en Costa Rica, pastor de una iglesia y trabajando allí con una organización también. Y ya el tiempo casi está terminado, pero nos queda un par de preguntas más. Hay mucho por hablar, Daniel, es increíble cómo el tiempo pasa volando. Pero sí. Ahí en sus casas, aquí en Dominicana, en Costa Rica, usted que está conectado allí en Facebook, si a usted le gustaría, estoy pensando ahora, Dani, estoy pensando en voz alta, pero si a usted le gustaría formular una pregunta, me la puede escribir allí en Facebook o en Instagram o en WhatsApp, 849-925-0306. Yo voy a recopilar todas esas preguntas y vamos a tener una segunda entrevista con nuestro pastor también, porque yo tengo más preguntas, pero el tiempo no nos alcanza. Pero si usted que está ahí en su casa y tiene algún pequeño conflicto con su niño, su hijo adolescente, su hijo joven, y quiere saber algo, ¿verdad? Igual estamos para servirle, pero si me gustaría que en otro momento Dani pueda responderla, usted envíenme las preguntas hoy, esta semana, y les anunciamos también en qué otro momento él va a estar con nosotros también, porque yo sé que nos quedan allí muchas dudas también, y esto es un tema que todos estamos aprendiendo. Y ahora con la pandemia, el confinamiento en nuestro hogar, todavía seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y usted todavía está a tiempo, no tire la toalla, ¿verdad? A veces escuchamos padres, ya yo no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer con mi hijo. Entonces todavía usted está a tiempo, así que escriba una pregunta ahí en Facebook, y si no quiere que sea público, usted me la envíe en privado, en Messenger, ¿verdad? Y si usted quiere contactar directamente al pastor Dani, también está ahí en su Facebook también, ¿verdad? Claro que pero sí. Si quiere hacerlo para otra entrevista, usted también lo puede hacer. Daniel, una pregunta más. ¿Qué cosas no son opcionales para nuestros hijos? ¿Verdad? Viste que a veces ellos quieren hacer cosas que les gusta, hay otras cosas que nosotros sabemos que tienen que hacerlas, pero a veces uno cae en el error de negociar algunas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué cosas no son opcionales? ¿O qué cosas no son negociables también? Mira, yo te voy a mencionar 4 cosas. Podríamos nosotros aquí tener un sinfín, ¿verdad?, de cosas que no son opcionales, obviamente, y ese es un tema espectacular. Pero te voy a poner 4 puntos que yo considero, y en mis estudios considero que son lo más importante, ¿ok? Viéndolo desde la perspectiva de padres hacia hijos, ¿bien? La primera, y lo que estamos hablando, que no es opcional para nuestros hijos y es responsabilidad nuestra como padres, es la espiritualidad de nuestros hijos. Y para esto ha sido toda esta charla, obviamente. No es opcional la prioridad. Y cuando vos decís no es opcional, déjame que yo lo ponga en una mejor traducción, pongámoslo de esa manera. Es prioridad. ¿Ok? Es prioridad la espiritualidad de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir que es prioridad? Que entre todos los mangos que vos tenés ahí vas a agarrar el que sea más dulce, el que te guste más a vos, ¿cierto? Entonces, de entre todo tu abanico de actividades, opciones, de tantísimas cosas que quisieras hacer con tus hijos, la prioridad, lo más importante es la espiritualidad de tus hijos. Y para esto el tema que hemos hablado. Pero sin embargo, la segunda, que vos sabés que realmente no se habla mucho de esta palabra para con los hijos, y es la sujeción, la sumisión de los hijos. Y ahí donde vos estabas diciendo, los hijos saben hasta dónde jalar, hasta dónde negociar, y saben dónde papá es más flexible que mamá, dónde mamá afloja más que el papá, ¿me entendés? Saben ellos, porque ellos uno de los primeros instintos que desarrollan es el arte de la manipulación desde chiquititos. Seguro, ¿cierto? Desde chiquitito. Y yo te soy muy honesto, con mis hijos varones puedo ser muy firme, pero cuando viene mi nena, yo tengo que salir huyendo de ahí porque yo sé que me va a convencer en cualquier momento, ¿cierto? Seguro. Sin embargo, que el sí de papá y mamá sean sí y el no sean no.
que ellos entiendan que sí, que tenemos esta flexibilidad, que podemos divertirnos, que ellos aprendan también y que desarrollen esa intimidad, porque la manipulación tiene ese nivel de intimidad, de poder venir, que te pone el hombrito en la cabeza, que no sé, que te voy a negociar, deja, eso está bien hasta cierto punto, pero siempre se tiene que comprender que la sumisión no es opcional, que es una prioridad, y en el momento en el que papá o mamá, cualquiera de los dos, dijo no, es no. Claro. Que dijo sí, es sí. Que dijo vaya y haga tal cosa, punto. ¿Por qué? Porque la falta de sumisión pronto termina en una rebeldía absoluta, difícil de volver y muchas veces dolorosa. Cuando nuestros hijos aprenden a saltar y se salen de la sumisión, muchas veces es el dolor físico el que los trae de vuelta. Entonces, siempre considerar y tener en primer lugar la sumisión, ¿verdad? Sí. Según el tercer punto sería el respeto, que va de la mano con la sumisión, no solo el respeto para los padres, sino el respeto para terceros, ¿ok? Y los estudios. Los estudios, y en ese orden, no son opcionales, ¿ok? Entonces, para mí, en esta charla, los 4 puntos que yo te podría compartir serían la espiritualidad, la sumisión, el respeto en general, y los estudios no son negociables, deben de ser prioridades. Sí. Daniel, una más, ¿verdad? Porque siguiendo con la misma idea, todavía hay algunas iglesias, bueno, que ya están haciendo sus reuniones presenciales, pero otras están en algunos países todavía haciendo los cultos virtuales. Okay, tenemos niños de 6 años, 7, 9, 11, ¿verdad? Todavía hay iglesias que no comenzaron la escuelita dominical, el programa para niños, el culto infantil, como le llaman en diferentes lugares. ¿Qué hacemos cuando tenemos el culto virtual? ¿Qué hacemos con nuestros niños? Pero tenemos el culto virtual para los adultos. ¿Qué hacemos en ese momento con ellos? Es gracioso porque en nuestra iglesia pasó, ¿ok? Yo lo vi, lo escuché, de hecho, ¿verdad? ¿Sí? Donde una persona, una mamá, decía a sus hijos, vayan a jugar afuera, vayan al cuarto, no hagan ruido, váyanse a otro lado porque estoy en la iglesia. ¿Cierto? Y ahí es donde decíamos nosotros anteriormente, lamentablemente, la vida espiritual de nuestros hijos es la que más se ha tratado con negligencia. ¿Me entendés? Entonces, si es prioridad lo demás, esto debe de ser de prioridad. Entonces, cuando vemos nosotros a Jesús, que Él pasó 3 años con sus discípulos, haciendo ¿qué? Discipulándolos. De esos 3 años nos damos cuenta que 1 año y medio Jesús fue un discipulado intenso, cercano, privado, íntimo, donde no estuvo en muchos eventos masivos, sino que estaba más que todo con los discípulos. ¿Qué es el discipulado como tal? Ese acompañamiento. Como padres, eso es parte de lo que debemos de hacer con nuestros hijos, el acompañamiento. Como yo lo puse anteriormente, ya sea que la iglesia tenga o no tenga algún culto infantil o ministerios como el tuyo, debemos de acompañarles a ellos en estos cultos. Pero cuando no tengo esas otras opciones y tenemos el culto general, porque volvemos a lo mismo, yo quiero hacer una acotación, espero que no me pase mucho el tiempo, pero pasa lo siguiente. Muchos padres están esperando que el culto infantil o que el ministerio X que va a proveer de un programa infantil sea un show, sea un espectáculo, ¿ok? Y si no es atractivo o lo suficientemente atractivo, entonces, mi hijo se levanta y se va. Sin embargo, debemos de enseñarles a nuestros hijos la reverencia, el respeto, el temor a Dios a través del acompañamiento en estos programas y en el culto general. ¿De qué manera? Venga mi chiquito, venga mi rey, venga mi reina, se va a sentar usted conmigo, vamos a ver la iglesia.
y lo va a ver conmigo, y vamos a cantar los coritos, y vamos a prestar atención, y va a traer su Biblia, si ya tienen la edad suficiente para tener su Biblia y buscar los versículos, y aquí cada uno vamos a estar en el culto, y tampoco es negociable eso. Claro, ok, sí, genial. Pastor Dani, gracias por tu tiempo. La verdad, lástima que el tiempo pasa volando, pero la verdad que todavía nos queda mucho por aprender. Es un tema complejo. Seguro que sí. No hay respuestas únicas. Seguro. Yo sé que esta es la primera parte, vamos a tener una segunda parte, ¿verdad? Y ahí en sus casas, aquí en Dominicana, en cualquier parte del mundo, si usted quiere saber algo específico, formule una pregunta, por favor, me la envía ahí en privado, en Messenger, o en WhatsApp, en Instagram, donde sea. Si quiere contactar al pastor Dani Costa Rica, vaya ahí también en Facebook, ¿verdad? Ahí va a aparecer en pantalla las redes sociales para que usted pueda contactarse con él también. Entonces, porque estamos aprendiendo y estamos en un tiempo en donde necesitamos trabajar en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Yo digo como padre también, es un gran desafío, ¿verdad? Y uno dice, bueno, los tiempos han cambiado, pero la maldad es la misma, el pecado es el mismo, está allí, ¿verdad? Y el enemigo siempre quiere apartar a nuestros hijos, como decía el pastor, son los hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos los administradores, los mayordomos, y Dios ha puesto eso en nuestras manos y tenemos una gran responsabilidad, ya sea que usted sea cristiano o no, ya sea que usted vaya, no sé a qué iglesia usted participa, pero usted tiene allí algo muy valioso, ¿verdad? Así que Dani, gracias por estar con nosotros, la verdad ha sido una gran bendición y creo que vamos a seguir haciendo cosas, no solamente claro, en esta plataforma. Esperamos verte pronto aquí en Dominicana con un equipo de fútbol también. Sería ¿verdad? una bendición, me fascinaría poder llegar sí. allá y poder compartir con ustedes. Vamos a orar por eso, ¿verdad? Pero este tema de los hijos lo vamos a seguir tratando, el tema del tráfico infantil también lo vamos a seguir tratando también. Y la verdad que es una bendición, Dani, que hayas compartido con nosotros acá en Vida Fantástica TV. Que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia y todo lo que están haciendo allí en Costa Rica. Así que, Dani, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Amén. Muchísimas gracias. Dios te bendiga a vos, a tu familia, a tu ministerio y a todo lo que emprendas, ¿ok? Sí. Y usted allí en su casa continúe con nosotros aquí en Vida Fantástica TV. Bien, pasamos ahora al pensamiento bíblico. Recuerde que siempre tenemos un pensamiento bíblico donde queremos conocer más a Dios, donde queremos que usted se acerque más a Dios, donde queremos que usted comience una vida fantástica, comenzando una relación con Dios. Así que pasamos ahora al pensamiento bíblico. ¿Cuál crees tú que es el regalo más maravilloso que Dios te ha dado? Yo también pensaba así, pero déjame contarte la historia más maravillosa jamás contada. En el principio, el hombre vivía en perfecta comunión con Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero por su desobediencia el hombre pecó, y se fracturó su comunión con Dios, y entró el pecado al mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Dios dijo al hombre: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como consecuencia de su desobediencia, el hombre murió espiritualmente y se creó un abismo entre Dios y el hombre por su pecado. Y desde ese día, el hombre se ha esforzado por reconciliarse con Dios por medio de buenas obras, tratando de ser bueno, generoso y caritativo, practicando una religión, cumpliendo con dogmas o sacramentos,
Pero por más que se esfuerce el hombre, es imposible que por sus propios méritos se reconcilie con Dios, pues está muerto espiritualmente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora comprendo, el regalo más maravilloso que Dios ha dado al hombre es Señoras y señores, ya está finalizando Vida Fantástica TV. Siempre lo bueno pasa rápido. Gracias por estar con nosotros una vez más este fin de semana aquí en República Dominicana y también en otras partes del mundo que estuvieron allí conectados vía internet y también allí en vía Facebook. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo fin de semana. Recuerde que cada sábado su toque de queda comienza a 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana hora dominicana. Dios le bendiga rica y abundantemente. Así que será hasta la próxima. En el mundo andaba yo, muerto y perdido en el error. Tú me sacaste, me hiciste ver que solo en ti vida encontré.